Hola, en este video les explicaré la teoría y cómo resolver los ejercicios de la clase número 4, energía térmica. Para empezar tenemos que entender qué es la energía térmica. Es la energía asociada al movimiento de las partículas. Entonces, sabemos que tanto en el estado sólido, líquido y gaseoso, las partículas que componen un cuerpo están en movimiento. Entonces, esa energía asociada al movimiento de las partículas es la que denominamos energía térmica. ¿Cómo medimos el movimiento de las partículas? Cuando hablamos de temperatura, lo que estamos diciendo es la forma en la que medimos ese movimiento. Entonces, la temperatura mide el movimiento que tienen las partículas que componen un cuerpo. Ahora, como la temperatura está asociada a este concepto de energía térmica, tenemos que decir que la temperatura, además de medir el movimiento de las partículas, se puede determinar o medir en 3 escalas. Las escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Cuáles son las diferencias entre estas escalas? Las escalas son propuestas por el hombre. Entonces las diferencias están en qué valores o qué consideraciones tomaron para poder colocarle los valores a las escalas. Por ejemplo, la escala Celsius, el 0 se considera el valor en el cual el agua pasa de estado sólido a estado líquido, es decir, el punto de fusión del agua. Y el valor 100 se le asocia al punto de ebullición del agua. Mientras que la escala Fahrenheit, el punto de congelamiento del agua es el 32 y el punto de ebullición es el 212. Son valores asignados. Tanto en la escala Celsius y en la escala Fahrenheit se utilizan valores de referencia que es el agua. Mientras que en la escala Kelvin, el 0 se considera que es cero absoluto. ¿Por qué? Porque en la escala Kelvin se pone el 0 en aquella temperatura en la cual no existen movimientos de las partículas. Si yo comparo la escala Celsius y la escala Kelvin, como pueden ver en el esquema, podemos ver que el 0 absoluto se corresponde cuando en la escala Celsius son menos 273,15 grados, mientras que en la Fahrenheit son menos 459,67 grados. ¿Sí? El 0 de la Celsius se corresponde a otros valores y el 100 se corresponde a otros valores. Entonces, hay relación entre las escalas. Nosotros podemos establecer para los 100 Celsius cuántos Kelvin y cuántos Fahrenheit será. Entonces, lo que podemos afirmar, analizando ese esquema, es que podemos pasar de una escala a otra de temperatura. Para poder pasar de una escala a otra, que nosotros decimos convertir de una escala a otra, lo que tenemos son una serie de fórmulas. Son 6 en total. Fíjense que acá les puse bien en claro desde qué escala a cuál otra nos permite cambiar. De Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Fahrenheit a Kelvin y de Kelvin a Fahrenheit. ¿Sí? Todas las conversiones posibles están acá con cada una de sus fórmulas. Si analizamos cada una de las fórmulas, van a ver por ahí este valor 5 sobre 9, que después cuando lo vayamos a utilizar en la calculadora, el sobre es una división. Eso sería 5 dividido 9. Cuando vayamos a usar las fórmulas, otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que si la fórmula aparece un paréntesis, nosotros en la calculadora tenemos que usar los paréntesis. Si en la fórmula no aparece ninguna operación, significa que hay una multiplicación. Recuerden que cada número que aparece con el punto es una coma. 273,15, por ejemplo. 1,8, ¿sí? Todos los puntos son comas. No los puntos finales, sino los puntos que están entre números. Bien, ahora con esto podemos empezar a realizar la primera actividad y la segunda que habla sobre la conversión de escalas de temperatura. O sea, lo que busco yo es que aprendan a usar las fórmulas. En la primera actividad les dice desde qué escala a qué escala tenemos que hacer la conversión. Por ejemplo, en el primer ejercicio tenemos que hacer de Celsius a Fahrenheit. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar cuál de todas las fórmulas me permite hacer ese cambio. En este caso, voy a tener que subir un poco más,
de Celsius a Fahrenheit, yo lo voy a poder hacer utilizando la primera fórmula. ¿Cómo se utiliza la fórmula? El valor que yo tengo de Celsius lo coloco en donde está la letra C correspondiente a Celsius. Una vez que yo ubico ese valor ahí, realizo la operación que me indica la fórmula. En donde está la C, yo colocaría 300 y hago 300 por 1,8 más 32. Una vez que realizo toda la operación, ahí convertí los grados Celsius a Fahrenheit. En el segundo caso, ahora me pide de Fahrenheit a Celsius. Como es otro cambio, voy a tener que usar otra fórmula. En este caso, de Fahrenheit a Celsius. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Colocar donde está la letra F el valor que me da el inciso. Así con cada uno de los ejercicios. Eligen la fórmula y la reemplazan. ¿Qué es reemplazar? Colocar el número que me da en el lugar al que corresponde. Si me da los Fahrenheit, lo coloco en los Fahrenheit. Si me da los Kelvin, lo coloco donde está la K en la fórmula, ¿sí? Primero elijo la fórmula y después la reemplazo. Eso con respecto a la actividad número 1. La actividad número 2 es similar, es sobre cambio de unidades, pero ya son problemas. ¿Qué va a haber en un problema? Van a haber dos valores. Por ejemplo, analizando el inciso A, tenemos los 32 grados y 312 Kelvin. Dice, al ingresar a la escuela, a Juan le toman la temperatura porque si supera los 37 grados centígrados o Celsius, no puede ingresar a la escuela. ¿Podrá ingresar si su temperatura es de 312 Kelvin? Para poder responder esta pregunta del problema, nosotros lo que tenemos que hacer es expresar las dos unidades en la misma. Es decir, yo voy a decir que voy a tener que cambiar los Kelvin a Celsius. Una vez que yo realizo el cambio de Kelvin a Celsius, ahí puedo comparar los valores de temperatura. Si me dan más altos de 37, no va a poder entrar. Si me dan menos de 37, Juan va a poder ingresar a la escuela. En todos los problemas pasa lo mismo. Va a haber dos valores de temperatura y ustedes lo que van a tener que hacer es cambiar uno para que los dos queden en la misma escala. Por ejemplo, 273 Kelvin y 80,33 Fahrenheit. Supongamos que quiera cambiar el Fahrenheit a Kelvin y después puedo responder la pregunta. Así con cada uno de los ejercicios. Eso lo van a tener que hacer y anotar cada una de las respuestas. Recuerden que para poder resolver un problema nosotros tenemos que tener en cuenta que el problema está terminado cuando yo pude escribir una respuesta a la pregunta planteada.